la verdad me gustaría decir que la hipocalcemia es simplemente la disminución de los niveles de calcio en la sangre, que hay que reponerlo y muchísimas gracias, ¿no? Pero si fuera así, pues no se llamaría hipocalcemia, oportunidades y desafíos en el manejo. Eso es más o menos algo que vamos, algunos aspectos que vamos a mencionar de la agenda de esta situación, de esta condición. Y ¿cuál es el problema de la hipocalcemia? Este, que los niveles de calcio dependen de muchas otras condiciones fisiológicas y en pacientes de urgencias o en pacientes críticos, pues de algunas otras condiciones también fisiopatológicas. Adicionalmente, que tiene un espectro de manifestaciones clínicas que pueden ir desde lo asintomático a los pacientes que tienen un riesgo aumentado de mortalidad, porque recordemos que es potencialmente mortal, por lo tanto, la severidad depende no solamente de los niveles, sino del tiempo de evolución, si es aguda o es crónica. ¿Listo? Teniendo en cuenta eso, pues es conocido estos dos factores. Uno, el pH, es decir, si hay acidemia o alcalemia, porque pues eso va a modificar, ya que es unión, los sitios de unión a la albúmina y por consiguiente el segundo factor va a ser el estado de albúmina. Por eso un desafío, por así decirlo, es justamente esto. ¿Es confiable la medición del calcio total? Y entonces hemos aprendido algunas fórmulas, de hecho hay como 10 o más, para corregirlo por los niveles de albúmina, ¿sí? Y pues ese a veces es el dolor de cabeza cuando uno lo recibe, mira el calcio y uno dice, bueno, ¿y ahora cómo se corregía? Y tenemos que buscar rápidamente la fórmula. ¿Por qué sucede eso? Entonces ya lo mencionamos, hay un calcio, del calcio total, más o menos el 50% es calcio ionizado, es el disponible, el que va a actuar. Un 40% más o menos está unido a las proteínas, en este caso pues la albúmina es la principal, y hay otro que va a estar unido a otros aniones en una forma un poco más compleja, pero recordemos, estos dos no van a estar disponibles, ¿correcto? Entonces, siempre hemos dicho pues que el calcio total corregido por albúmina mejora la precisión diagnóstica. Sin embargo, hay unos estudios, ya vamos a mostrar algunos, que a veces esa corrección aumenta el riesgo de clasificación errónea en hipoalbuminemia, en enfermedad renal, en algunas alteraciones de ácido base y en estados inflamatorios. ¿Qué consecuencias hemos tenido? Que sobreestimamos a veces la calcemia y diagnosticamos la verdadera hipocalcemia. Entonces, en ese sentido, tenemos por acá este estudio. Es uno de los más grandes que se realizó en la provincia de Alberta, allá en Canadá. Y la ventaja es que tenía un laboratorio que proveía los servicios eh, a toda esa región y la cantidad de pacientes, más de 25,000 pacientes. ¿Qué hicieron ellos? Evaluaron a aquellos pacientes donde les pedían el calcio iónico y a su vez el calcio total y evaluaron 10 fórmulas de corrección para evaluar y determinar, pues, por métodos de correlación y por regresiones múltiples, lineales generalmente, como lo vemos en esta gráfica, cuál era la correlación que existía entre el calcio iónico tomado como estándar, ¿listo? Y el calcio total corregido por albúmina. En este caso, entonces aquí tenemos el calcio, la primera, y si ustedes miran, esta es la no corregida y acá tenemos un R cuadrado de 0,72, que es bastante bueno, que es como por así decirlo, el porcentaje de variabilidad en este caso, del calcio corregido, esto que se explica por la fórmula o no por la fórmula. En este caso no hubo corrección para esta primera gráfica. En este segundo utilizaron la que todos nos sabemos de memoria, la fórmula de Pine. Y en esa, si ustedes miran, el R cuadrado fue de 0,60. Y tenemos una tercera, por acá está, donde hay un R cuadrado un poquito más bajo, es decir, que la fórmula en estos dos casos, aquí está la fórmula simplificada, estas dos fórmulas explican solamente ese porcentaje, 60% del valor correspondiente cuando yo lo mido por calcio iónico. ¿Y cuál sería como la implicación de esto? Precisamente que al corregir, y sobre todo en valores muy bajos de albúmina, entonces yo voy a tener una sobreestimación de la hipocalcemia. ¿Listo? Y llegaron a la conclusión de que no, de que usted con un calcio total medido por colorimetría perfectamente
tenían mejor correlación que aplicando algunas fórmulas dependiendo de los casos. ¿Listo? Entonces siempre vamos a tener como estándar el calcio iónico y estos estudios y la evidencia reciente nos dicen pues dependiendo del contexto no es necesario siempre corregir el calcio. ¿Ok? Bien. Pero ¿qué sucede? Y aquí viene algo interesante. Normalmente si nos enfrentamos o vamos a medir el calcio, ese es el primer problema, es por qué lo medimos y a quién se lo medimos. Es decir, estamos frente a una sospecha de que efectivamente el paciente pueda tener hipocalcemia o simplemente es otro hallazgo incidental que nos está obligando ahora a hacer un diagnóstico diferencial, a pensar y decir, uy, esto sí era un problema, venía de antes, es agudo, está explicando los síntomas del paciente y acá en esta tablita de esta revisión podemos ver las manifestaciones agudas y crónicas. Vamos a enfocarnos en las agudas y vemos que principalmente están a nivel cardiovascular y a nivel del sistema nervioso central, aunque aquí entra esta que no son tan comunes, pero puede presentarse broncoespasmo y estridor laríngeo. Los demás, obviamente, convulsiones, las parestesias que generalmente son periorales y en extremidades. Estos dos que siempre nos los han preguntado, esos signos, pues el primero, el que tiene que ver con la percusión a nivel aquí sobre el nervio facial, esperando la contracción como síntoma de esa hiperexcitabilidad neuromuscular a nivel de los músculos faciales, o el detrusor, que es el que menos hacemos, que es llevar simplemente el manguito por encima de la presión arterial sistólica durante un par de minutos, generalmente 3, y esperar entonces el espasmo carpopedal. De esos dos, si en algún momento queremos hacerlos, o deberíamos revisarlos también, el detrusor es más específico para hipocalcemia que el de Chebystek. Adicionalmente, pues lo de siempre, a nivel cardiovascular, la hipotensión, ¿cierto? Falla cardíaca podemos tener a raíz de eso y los cambios electrocardiográficos que podemos presentar. A nivel renal, pues podemos tener hipercalciuria y ya estos cambios pues son pues más a nivel crónico en otro tipo de pacientes. Este es quizá otro desafío. ¿Por qué digo desafío? Porque nos da pereza poner 12 derivaciones y evaluar un electrocardiograma. ¿Sí? ¿Y por qué lo digo? Porque pues uno lo ve y generalmente lo termina siendo el estudiante, el interno, o a veces pues nosotros. ¿Qué podemos ver acá? El principal es justamente esto, el QT prolongado. Y ahí viene entonces él dice, no, es que el QT cuando hay que evaluarlo toca corregirlo y también existen como 10, 12 fórmulas para corrección del QT. Utilizamos una que es la más común, que es el QT medido sobre la raíz cuadrada del RR, ¿cierto? Pero, ¿qué número podemos llevarnos así grande? 500 milisegundos. Por encima de ese valor, por ejemplo, en este caso hay casi como 680, conté por ahí cuando lo estaba revisando, eh, por encima de 500 es que aumenta el riesgo de las arritmias mortales, ¿listo? O las arritmias graves. Entonces, tengámoslo presente. Sin embargo, no es lo único. A veces acá, a nivel aquí del PR, también podemos tener problemas y entonces podemos cursar incluso con bloqueos AB, ya sea de grado 2 o grado 3. También algunas disociaciones podemos presentar en formas más graves, ¿listo? Entonces, tengámoslo presente y adicionalmente, debemos dejar al paciente monitorizado, ¿ok? Adicionalmente, aquí viene el otro desafío, las causas. Si ustedes miran, las causas son bastantes. Hay desde las congénitas o genéticas hasta las adquiridas y lo hemos dividido en dos, por así decirlo, si está o no mediada por PTH, y eso nos va a ayudar un poquito a la orientación etiológica. Sin embargo, aquí en el cuadrito rojo les estoy dejando las más comunes, ¿listo? Entonces, cuando hay causa, cuando la etiología está mediada por PTH, vamos a pensar en el paratiroidismo posquirúrgico, que es el más común y por ahora es la causa más común que vamos a tener. Sin embargo, también está en la hipomagnesemia, ¿listo? Aquí hay otras un poquito más raras. Tenemos que tener en cuenta las transfusiones, en este caso. Ella puede estar aquí, pero también puede estar en la no mediada por PTH. Y aquí hay algunas otras genéticas de por acá, si acaso, cuando pensemos en hemocromatosis y en Wilson, pero pues son demasiado raras. Nos vamos a quedar con estas tres así como las más importantes. Ahora, no relacionadas con PTH. Esa sí la lista es más larga. Si la ven ahí, entonces está la deficiencia de vitamina D, estados de malabsorción, enfermedad renal crónica, este que es el síndrome del hueso hambriento, que generalmente se ve en post para tiroidectomías en pacientes con hiperparatiroidismos terciarios, que pues ya casi no los vemos, pero es una complicación potencialmente fatal, enfermedad hepática también tardía, el paciente crítico, las pancreatitis. Aquí están las transfusiones por
mecanismo ya ahora de consumo, cuando obviamente el citrato que actúa como anticoagulante en ese momento, pues va a quelar y a eliminar, pues quitarnos el calcio, eliminar el calcio que está disponible iónico. Obviamente los medicamentos, y entonces aquí tenemos una lista larga de medicamentos que debemos evaluar allá en el momento de hacer la historia clínica, porque obviamente pues nos pueden generar la hipocalcemia y una de las formas es eliminar en este caso el medicamento causante. Esta acá es quizás la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Mientras decidimos si vamos o no o cuál es la etiología dentro de toda esa lista, y mientras de pronto nos llegan los otros exámenes más especializados, porque pues no creo que una PTH no la vayan a tener en corto tiempo, nos toca dar el tratamiento. ¿Por qué? Si estamos en urgencias o en un entorno crítico, lo más probable es que tenga síntomas. Y si tiene síntomas, acá, hipocalcemia sintomática, o el calcio menor a 1.9 milimoles, más o menos, debemos iniciar el tratamiento. ¿Listo? Y el tratamiento son dos cosas. ¿Cuáles son? Una, el control de síntomas o la parte aguda que se debe hacer en minutos a horas. Y dos, el control a largo plazo que necesitamos pues empezar a suplementar, en este caso es la vitamina D, para empezar a normalizar o otra vez favorecer la absorción de calcio allá a nivel intestinal y por ende pues mejorar esos niveles de calcio. En este caso, en el control a minutos horas debemos iniciar la infusión, o bueno, los bolos intravenosos. En caso de que no haya respuesta, si podemos pasar a una infusión que podemos ajustar cada 4 horas dependiendo del requerimiento. Entonces, en este caso, la infusión intravenosa más o menos son 10 a máximo 20 mililitros de una solución al 10%. Aquí hablan de 10 minutos, algunos hablan de más tiempo, 20 minutos. Lo que sí debemos tener en cuenta es que debe estar diluida. ¿En cuanto? Más o menos 50 a 100 mililitros de solución salina o destroza al 5%. ¿Por qué? Porque el calcio va a generar irritación. El gluconato genera menos irritación que el calcio en la versión clorhidrato. Sin embargo, debemos tener en cuenta que una vez o iniciamos esto, tampoco la podemos hacer muy rápida y debemos monitorizarlo. ¿Por qué? Porque si la hacemos rápida vamos a generar pues mecanismos de arritmias, incluso arresto cardíaco. Ahora, si en algún momento esta la podemos repetir, ¿sí? De la dosis, pero si vemos que es profunda, es severa, puede que incluso nos toque dejar la infusión. Y la infusión se va a hacer al 10% y se va a hacer más o menos con 100 mililitros de gluconato de calcio y vamos a titular a llevar a 1 litro. ¿Listo? Eso nos va a quedar en una relación más o menos de 1 miligramo por mililitro. Podemos iniciar alrededor de 50 mililitros por hora y generalmente los pacientes van a requerir entre 0,5 miligramos por kilo hasta 1.5. Entonces, si iniciamos a 1, pues estaríamos iniciando en un promedio y dependiendo del calcio que vayamos midiendo, pues vamos haciendo el ajuste a esa infusión. Eso es lo que vamos a hacer para el episodio agudo, para aquel paciente que se está presentando quizás con alguna arritmia o que está con síntomas, con convulsiones o con cualquier otra broncoespasmo, el estridor que ya mencionamos allá. Sin embargo, ya una vez va pasando esto y vamos pensando en la causa a largo plazo, entonces ya debemos iniciar este otro, un poquito de tiempo después, que es el tratamiento con vitamina D, que dependiendo de si hay o no déficit de la PTH o no, esto puede ser un análogo como calcitriol o alfa-calcidiol, listo, de 0,5 miligramos. Lo vamos a ir aumentando cada 4 o 7 días, o aquí con el calciferol u otras, y generalmente a una dosis de 50.000 unidades. ¿Listo? Entonces, esa es la gran oportunidad que tenemos en los pacientes con hipocalcemia, que debemos iniciar el tratamiento cuanto antes, en este caso cuando hay severas o sintomáticas. Aquí más o menos para mencionar qué exámenes iniciales. ¿Por qué traje esta? Porque es sencillo. Me guío por la PTH, por el magnesio, por la función renal y la vitamina D. ¿Eso qué quiere decir? Que con un electrocardiograma inicial, para obviamente ver el impacto ya, con estos exámenes yo ya puedo tomar decisiones de cuál es la causa también que puede estar generando esa hipocalcemia en mi paciente. ¿Listo? Entonces, si la PTH está baja normal, miro el magnesio. Si el magnesio está bajo, deficiencia de magnesio, debo corregirlo. Si no, la hipocalcemia nunca va a corregir. Si por el contrario el magnesio está normal, ahí pienso en hipoparatiroidismo. En menor proporción este es un problema genético que es un poco más raro. Pero si la PTH está elevada, voy a mirar la creatinina y el BUN.
como indicadores de función renal, porque si están elevados, lo más probable es que se trate de un sí, de un hiperparatiroidismo secundario por enfermedad renal que está produciendo hipocalcemia. Y en el caso de que esté normal, vitamina D. Pero ojo, yo puedo tener un paciente que esté haciendo hiperparatiroidismo secundario por la enfermedad renal, pero también tener déficit de vitamina D. Entonces a veces nos toca corregir esta y poder luego mirar para continuar el manejo acá. Y con la vitamina D, si está baja, deficiencia; si está normal, entonces ya pienso en pseudo hipoparatiroidismo o deficiencia de calcio, y ya sería solo una suplementación como más básica. Aunque esta es rara, ¿no? Que sea solamente déficit de calcio. Esto viéndolo desde otra perspectiva, ¿para qué? Porque es que en la anterior de esos exámenes que me orientan rápidamente al diagnóstico, obvio dos cosas que ya mencioné. Uno, si era agudo o crónico, recuerda aquí lo que mencionábamos para el tratamiento específico. Y en este lado que nos menciona la gráfica podemos ver de estos dos aspectos. Uno, los medicamentos que puedan causar, y dos, si hay o no antecedente de alguna condición genética importante en los antecedentes familiares, que obviamente esto ya lo hemos revisado en la anamnesis al momento de realizar la historia clínica. Por lo demás, en la parte central, si ustedes miran nuevamente, función renal con tasa de filtración, aunque acá puesto va a ser difícil o no la recomendamos en lesión renal aguda, excepto que estemos sospechando que el paciente tenga una basal o una enfermedad renal crónica, ¿listo? Y como vemos acá, la PTH, el fósforo, el magnesio, están ahí incluidos, ¿listo? Y nuevamente, el mismo abordaje según si hay o no la elevación o no de la PTH, ¿listo? Adicionalmente, entonces, ¿qué nos queda? Primero, que la hipocalcemia aguda es una condición que es potencialmente mortal. Gracias a Dios no es tan común. El desafío es que estamos aprendiendo a manejar la hipocalcemia cuando a veces todavía nos enredamos con la hiponatremia y la hipocalemia y las soluciones y la corrección, pero pues la idea es saber poderlos manejar. Al ser potencialmente mortal, siempre debemos iniciar el manejo con calcio intravenoso en hipocalcemias severas o sintomáticas. Ya aprendimos las dos formas de hacerlo, los bolos iniciales o la infusión. En el dado caso, esa infusión va a quedar 1 miligramo por mililitro, entonces podemos fácilmente irla titulando según los resultados de calcio. Que la causa más común es la postiroidectomía, porque generalmente, recuerden, las paratiroides se van, y de hecho, siempre que hay una cirugía de tiroides, estamos evaluando la posibilidad de que hayan trastornos del calcio. Y acá en segunda instancia, no lo coloqué, podríamos pensar en medicamentos. Ya después de eso aparecen las otras causas, dependiendo de la evaluación que estemos haciendo con la función renal, el magnesio, la vitamina D, el fósforo. Siempre, siempre debemos retirar los medicamentos causantes. ¿Listo? Y una vez corrijamos, pues ya ajustamos dosis si es necesario o buscamos alternativas si las hay. Y finalmente, siempre, siempre debemos realizar los estudios cuando no tenemos la etiología clara para buscar la causa e iniciar el manejo específico. Ya con esas condiciones, entonces ya podemos decir que hemos manejado de una manera un poco más óptima a nuestros pacientes con hipocalcemia en el entorno hospitalario. ¿Listo? Muchas gracias.